Le damos la bienvenida a Leonardo Lazo, más conocido como Pipo, a quienes lo queremos y lo apreciamos por su rol en el orden profesional. Leonardo, buenos días y bienvenido. ¿Cómo está usted? Espero se encuentre muy bien. Gracias, Stalin. Buen día. Muchas gracias por el espacio. Leonardo, quiero con usted en esta entrevista ubicar algunos conceptos que hoy, Ujú. no, que hoy son parte de la vida cotidiana, ¿no? Del quehacer ciudadano y fundamentalmente son parte también del momento soberano en una decisión electoral. Y quiero referirme a la digitalización electoral y la democracia. Porque hoy por hoy, muchísimos entendidos en la materia, especialistas como ustedes, consideran, ¿no?, que las redes sociales juegan un papel importante, trascendente, fundamentalmente en generar imágenes y identidades del candidato con características rupturistas que generen, ¿no?, un sentimiento reactivo por parte del electorado a favor de su propuesta. Buenos días y bienvenido, Leonardo. Sí, Stalin, así es, ¿no? Los estudios muestran que cada vez más la gente construye opinión política y toma sus decisiones a partir de lo que mira e interactúa en las redes sociales. De otro lado, hace poco vi un análisis que mostraba cómo a lo largo del tiempo ha ido cambiando el uso del tiempo en los seres humanos y actualmente el mayor uso de tiempo en el día de una persona está en estar conectado, estar con el celular. En promedio, está 6 horas al día una persona conectada en redes sociales. De modo que sí, sin duda, las redes sociales juegan un rol fundamental en una campaña política y en la comunicación política de estos tiempos, de eso no hay duda. Correcto. ¿Cómo afecta el consciente electoral y qué impacto tiene y cómo modifica conductas de identidad electoral en los ciudadanos? Bueno, hace más complejo el proceso de comunicación de la campaña, porque usted tiene una primera realidad que es el que es mucho más difícil visibilizarse, ¿no es cierto? La persona está haciendo scroll en su celular y viendo en cualquiera de las redes, Facebook, Twitter, TikTok, y entonces, qué razón me puede hacer que yo frene para ver a Stalin y no siga de largo, digamos, ¿no es cierto? Y entonces Correcto. ahí es donde viene esto que ahora llamamos la política de espectáculo, es decir, el hacer una serie de cosas extravagantes, disruptivas, frecuentemente hasta ridículas, ¿no? Para llamar la atención y captar la atención de la persona y luego de esa manera abrir la puerta a que me vea, me escuche, me siga y yo poder entrar ya en un proceso de seducción, de conquista del voto de esa persona, ¿no? Correcto, Leonardo. Es decir, que existen riesgos asociados en la digitalización electoral, como la manipulación de la información y la desinformación y la referencia en los procesos electorales. Sin duda, porque esto que ha dicho usted, hay mucha manipulación de la información, es decir, ahora la persona al estar tan conectada no va a diferenciar mayormente la realidad del mundo digital y tampoco la verificación o la certeza o la verdad de una información que ahí corre. Entonces, mucho de lo que se ve en redes son distorsiones, falsedades, manipulaciones. Entonces, todo eso influye y influye negativamente. Hay un comentario interesante en eso. Hace un tiempo ya, Juan Manuel Castells, que es un gran comunicador catalán, uno de los grandes en esta especialidad, ¿Cómo no? dijo una cosa que es lapidaria, que es muy dura. Dijo, las campañas positivas, la campaña de propuesta, de debate y toda esta cosa han muerto. Ahora se gana en negativo, se gana destruyendo al rival más que proponiendo cosas. Y esto obedece a todas estas estrategias de fake news, de manipulación, de granjas de trolls, de militancia digital negativa, todo eso que se estila en la comunicación política posmoderna y que sin duda incluso se debate a nivel internacional cómo eso está afectando las raíces, la base de la democracia, ¿no? Correcto. Ahora, Leonardo,
de cara a las elecciones aquí en nuestro país. Escasos, ¿qué le digo yo? 28, 27 días. ¿no? Eh, el escenario electoral se presenta polarizado en dos tendencias, Revolución Ciudadana y el candidato Daniel Noboa. Hay un pelotón en donde las expectativas son que de eso se desplace uno y entre como una tercera vía. Sin embargo, para que eso ocurra, debe haber coincidencia o presencia de eventos que no están formalmente establecidos en un proceso de campaña y que podrían dar la posibilidad de surgir o de una insurgencia electoral en ese sentido. ¿Qué elementos podrían, no, estar presentes para mirar en este corto tiempo? Porque el problema es el tiempo, el timer, como decimos, ¿no? No sé si en 20 días usted pueda cambiar esa tendencia, pero aquí en el país han ocurrido cosas inesperadas. Por ejemplo, el presidente Daniel Noboa estaba en ese pelotón en las elecciones anteriores. Y sin embargo, post debate electoral, bueno, surgió y tuvo una curva de crecimiento inesperado y ganó las elecciones. ¿Qué elementos deben de concurrir? ¿Qué cosas debe de ocurrir, Leonardo, desde tu percepción en estos temas? Bueno, es muy difícil por el corto tiempo, ¿no? Muy difícil, porque el timing de la campaña en Ecuador fue hecho en tiempo del correísmo para que beneficie a quien está en el poder. Ellos pensaron, nosotros vamos a estar en el poder eternamente y este es el timing ideal. ¿Por qué digo esto? Porque hacer la votación a comienzo de febrero y reducir la campaña a 30 días es un periodo demasiado corto para que cualquier otro candidato que tiene menos estructura, menos nivel de conocimiento, menos recursos, tenga tiempo de recorrer el país, subir eso a redes, debatir, etcétera, etcétera, e ir subiendo. De modo que es bien complejo. ¿Qué puede pasar? Ahora mismo ya estamos viendo una serie de eventos y temas disruptivos, unos y otros candidatos que hacen expresiones, ¿no? Hay un candidato que pone un escritorio en una plaza y debate con la gente, candidatos que entran bailando, que bailan y hacen perreo en el escenario. Es decir, vamos a empezar a ver todo este. Pero Leonardo, ¿hacer el ridículo en política y en redes sociales es rentable electoralmente o no? Bueno, lo que pasa es que en estos tiempos ya resulta difícil definir el Entre ridículo. lo ridículo y lo eficaz. O sea, más bien me parece que habría que Pero preguntar. pareciera ser que es estratificado, ¿no? Yo lo Eh, que digo es más bien, yo propondría casi al revés la pregunta, Stalin, es decir, ser normal. O sea, si yo soy un es candidato, soy un tipo preparado para gobernar, salgo y expongo mis ideas y digo, ¿tendré alguna oportunidad? Quizás tengo más oportunidad haciendo un poco de ridículo, ¿no es cierto? De hecho, acuérdese, por ejemplo, hubo un fenómeno, no en la última, sino en la anterior elección con Javier Herbas. Él salió y un 31 de diciembre salió disfrazado de viuda, ¿no? En este tema de los años viejos y tal, y eso le viralizó tremendamente, y luego tiró tres o cuatro propuestas, y eso le permitió poner 14, 15 puntos, y por eso le decía, si el timing le favorecía, si hubiera tenido un mes más o mes y medio más, probablemente llegaba. Y correcto. llegaba ¿Quiénes después tienen de un ventaja, ridículo impresionante, Leonardo? ¿no? Correcto. ¿Quiénes tienen ventaja competitiva en el orden electoral? Estructuras bipartidos y que luego tienen también un gran ejército en redes sociales, esa militancia digital que se le llama. Ellos tienen una ventaja para irrumpir en un escenario disruptivo. Sí, de un lado, digamos, yo diría que en un componente es recursos, sin duda, ¿no? Recursos. Porque una campaña en redes requiere mucha tecnología y mucho armado atrás, ¿no es cierto? Y requiere todos estos otros mecanismos alternativos. Identificar influencers. Ahora hay un montón de, entre comillas, medios digitales o portales que le cobran a usted un dinero y le publican cosas a favor y tienen un buen impacto porque tienen muchos seguidores y un mercado importante. Por otro lado está también la estructura de partido, porque allí usted puede tener la militancia digital, esto que usted recuerda, Correa hablaba los guerreros digitales, ¿no es cierto? Y que en buena medida eran gente de la misma burocracia, gente que era al mismo tiempo militante del partido y entonces
replicaba, comentaba, atacaba a los rivales, cumplía una serie de tareas. Entonces, esa gente que tiene, digamos, chequera, que tiene estructura de partido y que tiene militancia digital, tiene sin duda la ventaja. Y en este caso son Daniel Noboa, porque estando en el gobierno, cualquier cosa que hace el presidente es noticia nacional y lo está en todos los portales y en todo lado. Él tiene una ventaja impresionante. Y de otro lado, Luisa González, porque tiene toda esta estructura del correísmo que es muy potente. Los otros juegan en desventaja porque tienen mucha más limitación de recursos, poca estructura de partidos y casi todos, diría yo, relativa o baja militancia digital, ¿no? Leonardo, cuando converso con la gente común y se le nota un fanatismo por una u otra tendencia, en el caso de Revolución Ciudadana, por ejemplo, yo les pregunto qué es lo que, por qué esa posición casi fundamentalista, fanática, a favor de este movimiento de la Revolución Ciudadana. Y lo expresan de una manera simple y sencilla. Él nos representaba. Él hablaba como nosotros. Él se preocupó por los pobres. Sencillo. Entonces yo lo que quiero preguntar en la conciencia de la gente y en el nivel que tiene porcentual de recordación el movimiento Revolución Ciudadana, ¿qué ha sido lo determinante para que después de 14 años aún se mantengan esos niveles de recordación y de identidad con este movimiento? Es importante analizar esto porque hay movimientos y partidos y tendencias que desaparecen cuando termina, si están en el poder, su periodo, o cuando mueren y termina. Acá no ocurre ese fenómeno, ocurre lo contrario. Sí, bueno, la razón es primero que objetivamente el correísmo administró la mayor bonanza que hemos tenido desde el regreso a la democracia. Entonces, esto es igual que en la familia. Si usted llega mañana a su casa con $1 millón y reparte a la familia, va a decir es el mejor papá del mundo. Entonces, eso les benefició sin duda porque pudo hacer las famosas carreteras, repartir beneficios, etcétera, etcétera. Y eso generó un titular que hasta ahora se recuerda que es con Correa estábamos mejor. Lo Y dicen eso ellos. generó lealtades electorales también, Y ¿no? eso generó lealtades. También dejaron instalada una burocracia que la hicieron crecer un montón. Y el otro día leía que un barrio muy popular en Quito, el 60% de la población económicamente activa trabaja en lo público. Eso fue cargos que dio También. el correísmo a un montón de gente. Entonces esa gente es leal y sigue militando. Porque más Por allá otro de la lado, lealtad, ¿no? Más allá de la lealtad de esos estratos que usted habla, Leonardo, ¿qué impacto tiene también la verificación de actos de corrupción y sentencias a nivel de los altos niveles, incluyendo el expresidente Rafael Correa, en la conciencia de la gente? ¿O eso no cuenta el momento de tomar una decisión o de añorar que este presidente estuvo al lado de ellos? bueno, ahí hay varios elementos. El primero es pensar que buena parte de la militancia del socialismo siglo XXI es gente de estrato muy bajo. Y en consecuencia tiene otras prioridades antes que la corrupción. Puede ser que le preocupe la corrupción, pero primero tiene que levantarse muy temprano para trabajar, trabaja lejos de su casa, vive al día. Entonces, no se sienta a ver que el caso tal y el gran padrino, entonces aquí porque le hicieron el giro, no se entera mucho de eso. Segundo, la corrupción en otros gobiernos también se ve y continúa. Entonces la gente dice, pero si todos son iguales, ¿por qué Es acá? como decir, aceptar estructuralmente la corrupción. Incluso en algunos sectores, sobre todo en algunos sectores populares de la costa, la corrupción hasta es bien vista, ¿no? Yo tengo algunas experiencias. Es en- en- aspiracional. La política y la Exactamente, corrupción yo es eso he aspiracional. vivido recorriendo Manabí, sectores rurales o urbanos marginales, o sectores humildes de Manabí o de Guayas, que la Ajá. gente me mostraba, decía, mire, aquí vive, este fue asambleísta, hermano, ahí tiene empacadora, mire acá este tal, ¿no? Y nosotros, Es entonces aspiracional. yo también si llego allá me arreglaría la vida, ¿no? Me llevo un par de millones de dólares y estoy listo. Correcto. Entonces son una serie de factores entre culturales
y de la comunicación, digamos, saber que la corrupción hay en otros gobiernos. Un último elemento también la gente dice, todo esto es invento de los medios y de la gente de la derecha porque saben que les gana. Hay uno sobre todo que yo quisiera destacar. Bueno, El sector de opinión del Ecuador vive en función del correísmo. Es decir, yo no veo un partido, un movimiento y un sector de opinión que trabaja un proyecto para el Ecuador de aquí para adelante. Todo se piensa en función del correísmo. Por ejemplo, yo veo a esto la es prensa importante. y en las entrevistas y en toda la comunicación que se hace, un año, año y medio antes de una elección, ya comienzan a hablar de va candidato Pipo contra el candidato del correísmo. No sabemos ni quién es, pero ya lo consagraron y lo ponen en el podio. Y comienzan a decir, quien vaya va a enfrentarse con el correísmo en la segunda vuelta, porque ellos tienen tal. Entonces, de alguna manera, el mismo sistema sigue Cierran las manteniendo opciones, esa cierto. recordación porque no se ha armado un proyecto político. Yo vengo defendiendo y explico mucho en mi libro, el que en Ecuador lo que hay son empresas electorales más que movimientos y partidos. ¿Por qué digo esto? Porque son grupos que se activan 3, 4 meses antes de la campaña, se juntan, ponen candidatos, hacen los ritos, las banderas, la cosa, bailan reggaetón en el mercado y van a conquistar voto. Pero no hay la construcción anterior que requiere la política, que es construir cuadros, debatir los temas, pensar el Ecuador durante algunos años. Si tenemos sentarnos y decir, a ver, Stalin, ¿qué vamos a Sí, hacer sí, sí. con la educación, con el IES? A ver, ¿cómo es la normativa? ¿Qué problemas financieros tenemos? Bueno, Pipo, Como pero esos son cualquier negocio, elementos de digamos, la uno tiene que ética. pensarlo, ¿no? Estos son elementos de la ética política. Sí. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que las normativas para estos procesos electorales, la misma ley de partido, no te crea los elementos cómo te puedo, de regulación, tomemos un término, o de control, para que realmente los partidos jueguen el rol para lo que han sido creados, esa intermediación entre lo público y los ciudadanos. Entonces, y luego de esto, lo que tú dices, la formación de cuadros. Yo quiero poner un elemento para que tú lo analices. Es por qué la clase política históricamente no logra generar un proyecto país con objetivos nacionales que concerte, que a través de una mesa no generen propuestas y determinen este es el plan, este es el proyecto país, esta es nuestra identidad. Sobre esto tenemos que continuar. No existe como tal, no hay registro como tal. Bueno, yo te contaría hay una anécdota de hace muchos años. En el año 94 yo trabajaba en una campaña de la democracia cristiana para el Congreso. Y entonces me fui a Santiago de Chile a trabajar con un par de consultores chilenos de la Concertación, ¿no? Correcto. Entre ellos Luis Miguel Salcedo, un hombre brillante, talentosísimo que trabajaba conmigo. Cuando revisamos la investigación o las encuestas, los focus, conocía ya el Ecuador, había venido y tal. Conversando me dice en un momento, mira, el Ecuador es muy complicado, pues hermano, dice, son una diversidad muy grande. ¿Qué tiene que ver un esmeraldeño con un pastuso o un morlaco, pues hermano? Y es la verdad, ¿no es cierto? El Ecuador es un país muy diverso, mucho más diverso que varios de los otros países. Y eso hace que los ecuatorianos tengamos una cosmovisión totalmente distinta unos y otros. Es Claro, decir, Leonardo, para pero en esa mí, diversidad tú puedes construir una unidad, pues, ¿no? sin duda, sin duda, pero no hemos sido capaces. La Eso. diversidad nos ha dividido. En realidad, el Ecuador es un país, los ecuatorianos somos gente que nos identificamos más como lo local, es decir, somos más Eso. manabitas, Por eso vienen los bolivarenses, regionalismos y toda la cosa. cuencanos, o guayacos o quiteños, más que ecuatorianos. No se ha trabajado y ahí hay unos elementos de cultura, de identidad que en el Ecuador no se hacen, ¿no es O sea cierto? que también tenemos que trabajar en un proyecto de identidad nacional, pues. Pero claro, claro, yo esto la primera vez que lo viví fue cuando la firma de la paz con el Perú con Yamil. Habíamos ganado la campaña presidencial y en agosto de regreso, y me había tomado unas vacaciones y de regreso le escribí un documento que decía que ahora al firmar la paz vas a cometer un error
gigante porque vas a terminar de destruir el único factor aglutinador que tenemos los ecuatorianos, que son los peruanos, porque Sí, eso era lo que nos unía. es impresionante. Desapareciendo los peruanos, desapareció la identidad nacional. Hay países y hay comunidades que se forman su identidad con base en el contrario, ¿no es cierto? Israel y Palestina son un buen Bueno, es ejemplo. que Entonces, justamente esas contradicciones se libran en el propio seno de la contradicción, pues, ¿no? De los claro, contrarios, respectivamente, ¿no? exacto. Y, Entonces, y el, y ahí el hay país una debe tarea. buscar es eso. Bien. Ahí hay una tarea pendiente que es importantísima. Yo tocaría, por ejemplo, fíjate, Colombia. Colombia con una Colombia, crisis política gravísima de 40 años, el narco, la algo guerrilla, más, una violencia salvaje, desplazados. Bueno, un problema, un proceso de paz que no funcionó, no funcionó y todo. etcétera, etcétera. Sin embargo, tienen unos rasgos de identidad que les mantienen unidos. La música, toda la producción audiovisual, la literatura, las fiestas, la comida, la Correcto. gastronomía. O sea, el colombiano respira Colombia, ¿no es cierto? La Sí. arquitectura. Tú vas a un pueblito de Colombia y ves esa identidad en los zócalos, en las fachadas, y cada pueblo. Es decir, aquí Pasto, que es un pueblo pequeño, una ciudad modesta, tiene una fiesta patrimonio de la humanidad que es el Carnaval de Negros y Blancos. Y allá va cualquier colombiano. Cuando tú te encuentras en esos espacios, ahí está el civismo. Yo acá lo viví eso con el proyecto Agosto, Mes de las Artes, que lo hacíamos en la alcaldía de Yamil. Ahí se juntaba la gente de mucho dinero, la gente de poco, la gente del norte, la gente del sur, negros, blancos, cholos, indios, en un tema de disfrutar la cultura en diferentes aspectos. Entonces, el Ecuador no tiene nada de eso. Yo no veo que aquí se haga nada en promover el arte, la cultura, la literatura. No, no hay nada. Aquí vivimos Tenemos politizados, que, tenemos que contrapolitizados y empezar. polarizados. Imagínate usted, tipo, en tu análisis, que es muy interesante. Deberíamos empezar entonces por esa matriz educativa, ¿no es cierto? Donde Claro, vamos de manifiesto estos claro. valores de identidad nacional, que son Claro, fundamentales, sí, yo ¿no? decía, por ejemplo, recuerdo en mi paso por el gobierno de Guillermo Lazo, decía, mira, para mí es fundamental tender puentes entre San Borondón y Guamote, decía, ¿no es cierto? Es decir, porque yo voy a San Borondón y veo que no tienen la menor idea del mundo indígena. He visto hasta con cierta, he vivido como gente de estratos altos del Guayas, cuando converso me dicen, ustedes allá con el Tahuantinsuyo, pues hermano, o sea, como Claro. despreciando a esos indios. Incluso recuerdo un director de cultura del municipio de Guayaquil que llegó a decir que el problema de Guayaquil son estos indios que vienen acá, ¿no es cierto? Que son la causa de los problemas.